Bueno, pues buenas tardes a todos ustedes. Quiero comentar solamente algo que les había mencionado en el otro video que bajé ayer y que tenía que ver con los ministerios en la iglesia dados por el Señor después de haber llevado cautiva la cautividad y subir a lo alto y dar dones a los hombres. ¿Cómo fue que el Señor dio los dones a la iglesia? Bueno, no quiero entrar en eso sobre eso, pero usted puede ir a primera de Corintios capítulo 12 y puede ir a Efesios capítulo 4 y 1 de Corintios 12, todo el capítulo. Pero bueno, y más lo hago por causa de que voy a hacer esto muy breve. Voy a llegar un poquito de historia, por ejemplo, de lo que sucedió en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando prevalecía la iglesia bautista, metodista y las presbiterianas, la iglesia había dejado los dones del Espíritu Santo a un lado y el bautismo del Espíritu Santo para vivir solamente con sus fuerzas, en puras obras. La iglesia bautista siempre ha tenido un fundamento o una enseñanza teológica, pues, dedicados, pero habían dejado a un lado los dones del Espíritu Santo. En ese tiempo, 40 años atrás, más o menos 40 y tantos años atrás, el Espíritu de Dios bautizó con el Espíritu Santo a varios ministerios bautistas, incluyendo al ministerio de Kenneth Hagin. Por el lado de Gordon Lindsay, que estaba también moviéndose en Estados Unidos, el Señor le puso a él juntar varios ministerios interdenominacionales que no les estorbara el hecho de cualquiera de sus denominaciones, y se juntaban ministerios de varios evangelistas y maestros, varios evangelistas, especialmente más evangelistas que pastores de iglesias. Y entre eso estaba R.W. Schambach, estaba T.L. Osborne, había empezado a llegar Kenneth Hagin, bueno, entre tantos. No voy a mencionar el ministerio que vinieron después, edificados sobre el ministerio de estos, incluyendo también a Oral Roberts, que habló la Universidad de Oral Roberts. Entonces después se vino el movimiento carismático, porque empezó el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, de Kenneth Hagin, no tomándolo como alguien más, sino lo que sucedió a él le dieron un diagnóstico a los 17 años de edad que solamente le quedaban como 6 meses de vida a un año, y fue a dar un hospital en una forma de convalecencia, y estando en el hospital esperando pues lo mejor que pudiera ser atendido para que el resto de vida pues fuera de suficientemente sus últimos meses de vida. Pero estando en cama, en el hospital, empezó a leer la palabra y empezó a ver que Jesús había sanado a todos los enfermos y afligidos de enfermedades y liberados de opresiones. Empezó a recibir la palabra y el corazón defectuoso que él tenía fue sanado, de tanto que digirió la palabra y la bebió y creyó a Dios. Le pidió a Dios que lo usara su vida, y el Señor usó para traer un movimiento mundial. Fue él, entre otros, que le denominó el movimiento carismático a nivel mundial, porque había estado predominando el ministerio, el mover de pentecostalismo o movimiento pentecostal, y también en la manera tradicional de los bautistas. De hecho, Kenneth Hagin era bautista, creo, y el Espíritu de Dios lo bautizó, lo llenó del Espíritu Santo y empezó a hablar sobre los dones. Doctrinas y enseñanzas que se restauraron a la iglesia, que incluso ahorita en el área de Latinoamérica siguen teniendo más enseñanzas sobre los dones del Espíritu Santo, cómo operan y cómo fueron restituidos. Por ejemplo, en Guatemala, en Centroamérica, para el lado de Europa, para el lado de África, los libros de Kenneth Hagin fueron traducidos a esos idiomas, y el Señor usó su ministerio para esto. Después empezaron a añadirse ministerios como Kenneth Copeland. Después empezaron a hablar ellos desviándose, Crawford Dollar, y no sé, el Dr. Price creo que mantuvo una línea más acercada a la palabra, y que tenemos aquí en Crenshaw Christian Center en Inglewood, y que tenía también una dependencia, una amistad muy fuerte con Kenneth Hagin, hasta no suceder un asunto sobre el racismo. Punto y aparte, no quiero hablar de eso, pero es parte de la historia y parte del libro de los hechos de la iglesia, por lo menos en Estados Unidos y en toda Europa y en África. Y bueno, lo que le quiero decir es, después de esto que vemos, por ejemplo, a ministerios que se juntaron con
entre varios de ellos, que Taylor Osborne, Gordon Lindsay, que fundó Cristo para las Naciones en Dallas, Texas, pero que antes habían juntado varios evangelistas sin denominación. Tenían denominaciones diversas, pero se juntaron en unidad y se levantaron varios evangelistas en todos Estados Unidos y fueron a varias partes del mundo, incluyendo África, y gran parte de la iglesia africana creció por los ministerios americanos. El evangelio se extendió a toda Latinoamérica por los misioneros americanos y llevaron la palabra de Dios a México, especialmente para toda Latinoamérica. No sé por qué entraron más hacia allá y se convirtió gente, se empezó a convertir gente que tenía países idólatras como México y toda Latinoamérica, adorando deidades y religiones de la iglesia tradicional, de lo que habla de la falsa iglesia cristiana, que no tiene nada de cristiano la iglesia de Roma. Pero bueno, lo quiero mencionar y enfatizar es cuando Gordon Lindsay, por ejemplo, empieza a juntar en unidad a los evangelistas. Se levantaron varios hombres con carpas y hicieron un evangelismo masivo en varios lugares donde entraban con avivamientos. Dios levantó ministerios como el de Kathryn Kuhlman y estas cosas sobre sanidad y cosas así empezaron a ocurrir a nivel mundial, trayendo un avivamiento. La señora Pearson, que está aquí en Foursquare, que inició el ministerio de Foursquare Gospel, donde había grandes milagros también. Bueno, varias cosas que puede ver en generales de Dios. Pero le quiero mencionar esto porque entonces cuando empieza el ministerio, como el ejemplo de Hagin y otros ministerios, a restaurar los dones y a creer en los dones del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, y que enseñanzas como esas todavía prevalecen en todo Latinoamérica, por la traducción de los libros de los dones del Espíritu Santo, usando el mismo formato de enseñanza de cómo operan los dones del Espíritu Santo. Exactamente igual, tiene la misma enseñanza, de ahí fue tomada. Pero lo que le quiero decir es de la Biblia, pero este hombre lo explicó de una manera muy clara, muy sencilla, pero bien definida, bien definida, bien directo al punto, pero porque él le usó de esa manera. Pero se restauró el ministerio profético en la iglesia. Empezaron a moverse los ministerios, a levantarse para dar dirección a la iglesia, porque el ministerio profético da una forma de dirección a la iglesia. Dice que sin visión el pueblo perece, sin profecía el pueblo se desenfrena. La administración del área profética empezó a ser porque empezó a dar a la iglesia la voluntad de Dios para el tiempo de la iglesia, donde va a ser restaurado el ministerio profético. Después vemos la restauración del ministerio apostólico. O sea, estamos hablando primero del ministerio del movimiento carismático. Estoy hablando del movimiento carismático cristiano. No estoy hablando del movimiento tradicional católico, y no estoy hablando de eso. Ellos imitaron eso porque usó un nombre dentro de ellos para tratar de imitar a la iglesia cristiana, de lo cual de todos modos nunca han podido, ¿verdad? Dios es espíritu y Dios no hace backup, Dios no respalda la idolatría, porque eso no tiene nada que ver con Dios. Ellos han querido imitar eso, incluso los que fundaron eso para ese movimiento, confesaron que lo habían hecho para retener la cantidad enorme de católicos que se estaban yendo a la iglesia cristiana. Y hoy, como nunca viene un éxodo de la iglesia tradicional para la iglesia verdadera, en el último movimiento mundial de avivamiento que se viene sin precedentes, como un río sobre todas las naciones. Entonces, le estaba mencionando aquí, por ejemplo, que cuando Kenneth Hagin está ministrando esta palabra, viene y entonces empiezan a profetizar que venía el ministerio profético a ser restaurado a la iglesia con fundamento sólido de ministerios apostólicos. Levanta el ministerio apostólico de los americanos y ellos también van y confirman al ministerio latino de Latinoamérica, de que Dios va a levantar y solidificar el ministerio apostólico a nivel mundial, y va a usar también a los latinos para que vayan y también invadan todo el mundo, y está ocurriendo. Bueno, por eso lo mencioné una vez que estaba molesto, habiendo hablado que el enlace, y que un ministerio que participa con enlace, que es uno de los que consideran como uno de los maestros entre ellos, que había dicho que el ministerio apostólico no existe, y todavía sostiene que no existe eso, cuando realmente se está desfondando o se está extendiendo a nivel mundial, cuando va a venir una unidad a nivel mundial de toda la iglesia. No tengo tiempo de ir para ahí, nomás quiero que usted vaya a Efesios 4:11 en adelante, y segunda de Corintios, ya se lo dije hace rato. Pero bueno, lo que le quiero mencionar es, se restituyó el ministerio apostólico a la iglesia para el fundamento sólido de la madurez a la iglesia,
y de la expansión de iglesias territoriales de influencias a nivel mundial. Es decir, las iglesias territoriales deberían operar ya en otra cosa. Las iglesias territoriales deberían tener todo dentro de las iglesias, todos los ministerios operando, todos los ministerios moviéndose, poder ver cómo Dios ve, manifestar la voluntad de Dios a la iglesia hoy es una necesidad, y viene un avivamiento como nunca para transicionar a la iglesia a la última etapa de la iglesia en la tierra, para madurarla, para solidificarla, para formarla como Él dijo. Ahora, esto lo va a hacer el Espíritu Santo, no está independientemente de un solo ministerio.